Bien, vamos a ver ahora entonces el tercer caso de factoreo llamado trinomio cuadrado perfecto. Vamos con la primera pregunta que dice, ¿cuándo lo utilizo? ¿Cómo me doy cuenta que tengo que aplicar el tercer caso? Y dice, primero, cuando hay un trinomio, si el título se llama trinomio cuadrado perfecto, primero tiene que ser un trinomio el polinomio. Cuando el primer y último término son cuadrados perfectos y positivos. Ahora después vamos a ver un ejemplo que quiere decir con esto. Que el primero y último término son cuadrados perfectos y positivos. Y luego dice, el segundo término es el doble producto de las raíces cuadradas de los términos cuadrados perfectos. Buah. No se asusten, que en el ejemplo que vamos a ver luego vamos a ver qué significa esto, ¿bien? Pero dice que los pasos tienen que ser un trinomio, primero. El primero y el último término tienen que ser cuadrados perfectos. ¿Qué quiere decir cuadrado perfecto? Que el número que diga, o sea, yo, por ejemplo, si dice 16, yo puedo escribirlo como 4 al cuadrado. Si cuadrados perfectos quiere decir que hay un número que elevado al cuadrado me da ese número. Entonces 16, por ejemplo, sería un cuadrado perfecto porque se puede escribir como 4 al cuadrado. Otro cuadrado perfecto que se me viene a la cabeza sería 25. ¿Por qué? Porque 25 lo puedo escribir como 5 al cuadrado. Bien, creo que se entendió la idea. Y así hay un montón de cuadrados perfectos que seguro se te están ocurriendo ahora. Y dice que el segundo término es el doble o sea, el doble quiere decir 2 por el producto de las raíces cuadradas de los términos. O sea, de los números que estén en la punta, yo le tengo que sacar la raíz cuadrada, multiplicarlos a ambos y además multiplicarlo por 2. Pero tranquilo que vamos a ver en un ejemplo. Entonces, la segunda pregunta es ¿cómo se factoriza? Y dice, se saca la raíz cuadrada de cada término cuadrado perfecto. Bien, o sea que tenemos que sacarle la raíz cuadrada al primero y al último, a los que son cuadrados perfectos. Se forma una resta de las dos raíces cuadradas elevadas al cuadrado. Si el segundo término del trinomio es negativo, se forma una suma de las raíces cuadradas elevadas al cuadrado si el segundo término del trinomio es positivo. Bien, vamos a poner un ejemplo de cómo se aplicaría esto a un ejemplo concreto. Y tenemos el siguiente ejemplo, dice recordemos, y esto es muy importante recordar, seguramente alguna vez lo viste, pero si no lo viste es muy sencilla la explicación. Hay una fórmula que dice que a más b o a menos b, el más menos significa que puede ir cualquier signo, al cuadrado. La fórmula dice que lo que hay que hacer es el primero, el que esté en lugar de la letra A, hay que elevarlo al cuadrado, más o menos, vamos a ver cuándo va más y cuándo va menos, 2 por A por B, o sea que hay que hacer 2 por A por B, o sea, por lo que esté en el primer lugar y por lo que esté en el segundo, más o menos B, o sea, el que esté en el segundo lugar, elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que nosotros no nos tenemos que olvidar. Entonces, dice, factorice el siguiente polinomio, y es x al cuadrado más 6x más 9. En la diapositiva anterior vimos que lo que teníamos que hacer era sacar la raíz cuadrada, ¿sí?, del primero y del último, que tienen que ser cuadrados perfectos. Bueno, la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿sí? Imaginen que yo me pasé ahí. Imagínense que tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado. Si yo le aplico la raíz cuadrada, el cuadrado de la raíz se me va con este 2, por lo tanto la raíz cuadrada de x al cuadrado sería x. Y la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Bien? Entonces, las raíces cuadradas del primero y el último término son x y 3. Entonces, lo que vamos a hacer en el siguiente paso es verificar si yo poniendo en lugar de ax y en lugar de b3 y hago esta fórmula, vuelvo a obtener este polinomio. Entonces, supongamos que en lugar de a va x y en lugar de b va 3. Entonces, la fórmula sería el primero al cuadrado. Como el primero al cuadrado sería x al cuadrado. Bien, con esto ya estaría generando el primer término. El segundo término tendría que ser 2 por a por b, o sea, 2 por el que puse en a y por el que puse en b. Si en a pusimos x y en b pusimos 3, sería 2 por x por 3. Y 2 con x no puedo, pero el 2 por 3 sí. 2 por 3, 6. 6 y como tiene x, 6x. Como verán, acá también me da 6x, por lo tanto cumple.
Y en el último término dice b al cuadrado, o sea, el que puse acá al cuadrado. Acá pusiéramos el 3. Si por acá ponemos el 3 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 9. Entonces cumple con todo el polinomio. Por lo tanto, ¿cómo termina factorizado este ejemplo? Abrimos paréntesis, ponemos ambas raíces, bien, sumándose, cierro paréntesis, al cuadrado. Y el ejercicio terminó ahí. Ahora la pregunta de oro es, ¿cuándo yo sé que acá va más? ¿O cuándo yo sé que va menos? O sea, en la última parte hablaba de esto. Si el término del medio es positivo, quiere decir que estos dos al final se van a terminar sumando. Si el término del medio es negativo, estos dos se van a terminar restando. Es tan sencillo como eso, ¿sí? No busquemos complicarlo más la vida. Entonces, si el del medio es positivo, estos dos quedan positivos. Si el del medio queda negativo, estos dos se van a terminar restando. Este de paréntesis x más 3 al cuadrado es la factorización del polinomio que acabamos de ver aplicando el tercer caso de factoreo.